Bueno, pues, Adelante, padre, adelante, Pati. Bueno, bueno, ¿escuchas algo, Armandito? no, no, no se escucha. Se fue el sonido. Se le fue el sonido, Bueno, yo creo. ¿Qué pasó? ¿Nos escuchas, Pati? A ver, tu Hijo Jesucristo. Amén. bueno, ya se quedó. Ay, Pues es que no te escuchábamos nada, Pati. Creo que se te fue el audio y ya nada más escuchamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Pero bueno, no importa, ya es ay, la joder. ocasión. Así que adelante, Bueno, sí. adelante, Armandito. Déjame Sí, ir viendo las diapositivas. antes de empezar el capítulo, eh, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención y la cual no pude encontrar el significado. Entonces tuve que pedirle apoyo a Brendis para que me diera la solución. La palabra es iniquidad o iniquidades. Voy a leer lo que significa. Dice, para empezar, es un pecado grave, premeditado, continuo y creciente. Eso lo comento porque lo vamos a ver, vamos a estarlo leyendo en varios versículos en este capítulo. Entonces, para tener en cuenta o saber qué es lo que significa, vamos a leerlo. Dice, eh, se considera una ofensa contra Dios y es más grave que el pecado. El significado es maldad, impiedad, culpa o desviación del camino recto de Dios. El origen, pues como todos sabemos, la caída de Lucifer, que dio cabida a un pensamiento opuesto a la justicia divina. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Las personas que sufren relaciones destrozadas, ciclos de represalias. Y nos ponen algunos ejemplos, por ejemplo, en Génesis 3 y en Lamentaciones 312. Eh, bueno, la iniquidad se siembra de generación en generación y nos separa de Dios. Sin embargo, la Escritura aclara que Dios perdona incluso la iniquidad. Reconocer la iniquidad nos requiere confrontar la corrupción moral más profunda dentro de nosotros. El Salmo 32:5 proporciona un modelo para la introspección. Y rápidamente les voy a leer el Salmo 32:5, que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto, esto lógicamente, pues lo dijo el rey David. Bueno, la palabra hebrea que más se utiliza para iniquidad significa culpa digna de castigo. Bueno, ya haciendo esta aclaración, ya nos podemos ir ahora sí a lo que es el capítulo. Vamos a ver. Vamos a ver que debido a la depravación en la que se encontraba Israel, la nación de Israel, su salvación y prosperidad tendrían de la iniciativa divina, lógicamente porque no había quien estuviera fuera de pecado. No había ni una sola persona que estuviera limpia de pecado y casi al final nos va a hablar de Jesucristo, del Mesías sufriente, pero en este caso pues no había nadie. Entonces, eso, esa maldad, esa depravación pues se había convertido en una especie, en una barrera que separaba a la humanidad, separaba al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, o sea, de Israel, de Dios. Y por consiguiente, pues también hoy vemos que a la humanidad está separada de Dios a través del pecado. Y son las consecuencias, ¿no? Dice, el Señor habló a través de los pecados del pueblo
y de la provisión que haría para su salvación por causa del pacto abrámico. Ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es el capítulo 59. Es el primer versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eh, Aquí, para empezar, nos está dando a entender que eh, perdón, vemos que el profeta recordó a la nación que Jehová tenía poder para salvar a todos, a pesar de que las circunstancias difíciles en las que se encontraban. Y como hemos comentado, el pecado separó al Señor. Y, y bueno, y no es que, que la mano de Jehová se hubiera cortado, sino que el mismo pecado pues había ocasionado una barrera y la cual sabemos que el Señor es santo y por consiguiente no tolera el pecado. Entonces, a pesar de que el pueblo se estaba lamentando, el pueblo estaba, sabemos que estaba en cautiverio, pero no se daban cuenta que las consecuencias de sus pecados eran lo que les había ocasionado el haberlos llevado a Babilonia en cautiverio y el sufrimiento que estaban ocasionándose. Entonces, pensaban que el Señor pues ya los había olvidado, los había abandonado, pero no era así. El Señor, lógicamente, pues es su pueblo, es su pueblo, y, y bueno, él lo que quería, que el pueblo se arrepintiera. Una vez arrepentidos, entonces sí podía extender la mano. Pero a consecuencia de su pecado, pues el hecho de ocultar el rostro quiere decir que no escuchaba sus oraciones. Las oraciones eh, en ocasiones no las llega a escuchar el Señor precisamente por las consecuencias de nuestros pecados. Pensamos que podemos orar, podemos pedir o exigirle al Señor y que no debe ser así. Sin embargo, Él es fiel e incluso nos da hasta lo que más de lo que necesitamos. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Aquí empieza el profeta, o a través de la palabra de Dios, empieza a señalar partes del cuerpo humano, los cuales hacían la maldad. Y nos menciona aquí precisamente que eh, las manos están contaminadas de sangre. ¿Qué significaba? Pues se dedicaban al crimen, o sea, mataban, robaban, sus dedos de iniquidad. Ya vimos qué significa la iniquidad. Se vuestros labios pronunciaban mentiras. A través de las mentiras ocasionaban que otras personas cayeran en dificultades. Y la maldad, y maldad vuestra lengua, dice aquí. Falsedad, hablaba falsedades en contra del prójimo. Todo esto ocasionaba, y no nada más ellos estaban incurriendo en la maldad, sino que ocasionaban que otras personas
sufrieran por su, en consecuencia de sus actos, vamos. Dice el versículo 4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Nuevamente aparece la palabra iniquidad. Vemos en este versículo que la depravación espiritual de Israel estaba tan grave que el Señor, aunque dice que el Señor puede salvar a su pueblo, sus pecados lo habían separado de Dios. Él podía oír su clamor, pero decidió no hacerlo. El pecado detiene la respuesta a nuestras oraciones, como hemos comentado. Entre los pecados que cometieron estaban el asesinato, la mentira, la injusticia y las maquinaciones para hacer el mal. Sus actos se comparan con los de las serpientes venenosas, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Todo ese tipo de maldades, este tipo de mentiras, aquí en este versículo nos está diciendo que nos da a entender que el pueblo vivía en un desorden, en una completa ceguera espiritual, como mencionado muchas veces, estaban muertos espiritualmente, se habían separado del Señor, y todo eso ocasionaba que se dedicaran al mal. Se habían salido ahora sí que del huacal, y hacían lo que ellos creían que era bueno. Para ellos era bueno, pero en realidad estaban cometiendo infinidad de pecados. Y bueno, entonces, vamos a ver qué consecuencias trae todo esto, o cómo lo compara el profeta. Por ejemplo, aquí en el versículo 5, que dice que incuban huevos de aspides o áspides, que son las víboras, son las serpientes, y tejen telas de araña. El que comiera de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Aquí, esos son eh, ejemplos, pero vienen siendo en forma de... Nos está hablando aquí el profeta en forma, ¿cómo se le llama? Simbólica, lo cual nos dice que eran tantas sus perversiones que parecían serpientes. Entre ellos mismos se ocasionaban el mal, entre ellos mismos, dice aquí que sus actos se comparan con los de las serpientes venenosas, áspides o víboras, pues se lastimaban entre ellos, así como las telas de araña, que son transparentes y no son apropiadas para vestir. Dice, así Dios podría ver a través de sus obras de iniquidad, y por eso los juzgaría. Eh, las telas de araña, bueno, sabes que la araña teje sus redes, y las cuales sirven para atrapar insectos, otros insectos, por ejemplo, la mosca de los mosquitos, los cuales pues, les chupa la sangre. Así ellos eh, tejían sus maldades, pero entre ellos mismos estaban ocasionando el mal, a tal grado que o quedaban atrapados entre sus propios pecados, y, y bueno, eh, vamos a ver después de esto cómo ellos mismos se dan cuenta que es su pecado el que los tiene separados del Señor, y van a, a confesar su pecado. Dice aquí
en el 6 también. Sus telas no servían para vestir. Eso también está hablando de forma, este, déjame ver. Sus telas no servían para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña. Y otra obra de rapiña está en sus manos. Sigue comentando aquí que todo lo que hace, pues no le sirve, no sirve de nada. Están cada vez hundiéndose en el pecado y no se dan cuenta. Dice que en su afán de hacer el mal ocasionaban la ruina de otros y tomaban y con frecuencia caminos torcidos. El resultado de esta manera de vivir era que no habría paz, no tenían paz entre ellos. Todo esto ocasionaba que desde el punto de vista de Isaías, las palabras se enfocan en la depravación nacional de Israel que impedía la liberación de Dios. Les digo esto como consecuencia de su pecado. Pablo mostró que esta verdad acerca del pueblo de Israel pecaminoso también indica la depravación de toda la humanidad. Ay, perdón, me estoy saltando todas las diapositivas. Una disculpa. Estaba yo tan metido en la lectura que se me pasó. Dice aquí en Isaías 3, las evidencias concretas del pecado. Sus pies corren al mal, como contábamos hace rato. Aquí el profeta está mencionando partes del cuerpo humano, qué era lo que hacían cada parte de su cuerpo. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción destrucción, quebrantamiento que hay en sus caminos. Y luego nos dice aquí, el 8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas torcidas a sabiendas. Dice, cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Esto ahorita lo vamos a ver aquí. Dice aquí en el versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Como comentábamos, desde el punto de vista, las palabras que enfocaban en la depravación nacional, la depravación del pueblo de Israel, que impedía la liberación de Dios. Y como comentábamos, Pablo demostró que esta verdad acerca del pueblo de Israel pecaminoso también indica la depravación de toda la humanidad. Por desgracia, la situación no ha cambiado en siglos. Seguimos igual en el pecado. Y bueno, gracias a Dios que ya nos rescató a nosotros del pecado, pero mucha gente que sigue en el pecado no se da cuenta porque siguen ciegos, están muertos espiritualmente, y para ellos es algo natural. No están separados de Dios y bueno, las consecuencias no se van a hacer esperar en el juicio. Versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Entonces, todo esto que estaban ocasionando, todo esto que estaban cometiendo, lógicamente que el pecado pues no va a traer paz. No duermen tranquilos,
no se duerme en paz, no se duerme tranquilo. Está a la expectativa de qué pueda sucedernos. Esa es la consecuencia de cuando uno vive en iniquidad. Dicen por ahí que piensan que todos son, que el león cree que todos son de su condición. Cuando se hace el mal, se está pensando que cualquiera nos puede atacar de igual manera. Entonces, y bueno, voy tan a prisa que ya vamos a terminar. Se me olvidó preguntar alguna opinión que tengan, algún comentario acerca de lo que hemos leído. Bueno, nada más un comentario breve, Armandito, con respecto a cómo inicia cómo inicias con una de las diapositivas, que en realidad no es que Dios no quiera estar cerca de nosotros, o nosotros no querramos estar en contacto con Dios. Más bien nuestras iniquidades es el bloqueo para poder estar digamos, en comunión con Dios. O sea, el no reconocer el pecado, ¿no? Y en este caso, pues la idolatría del pueblo, ¿no? Que no reconocía su pecado, y ese era el problema, se hundía más, pues cada vez se alejaba más de Dios. No que Dios estuviera alejado de él, no, él siempre estuvo presente, pero ellos cada vez se alejaron más. Nada más eso. Sí, exactamente. Sin embargo, siempre estuvo pendiente. El Señor siempre es fiel, y más con su pueblo. Él estaba esperando a que el pueblo se arrepintiera. Él sabía que estaba sufriendo, sabía que estaba a consecuencia de, de, de todos sus pecados, a consecuencia de la maldad en que vivían, mucha gente que no es indefensa o pobre, que no tenían que comer, eran los que más se lamentaban. Y él a eso era a lo que el Señor se preocupaba, por ellos, por los pobres. No había quien les hiciera justicia. Y bueno, lógicamente no vivían en paz. ¿Algún otro comentario? Brendis, ¿no tienes comentarios? Bueno, vamos a continuar con el versículo 9. Dice, por esto se alojó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Aquí el pueblo de Israel está confesando y está diciendo la manera en cómo se sentía por causa de sus pecados. En el 9 nos está diciendo que precisamente que se alejó la justicia de ellos. Ellos estaban esperando la luz y sin embargo caminaban en tinieblas. Y que incluso andaban como ciegos, tropezándose, palpando, agarrando las paredes. ¿Por qué? Porque pues, su ceguera espiritual no les permitía encontrar la luz que da la palabra de Dios. Se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de leer. Me atrevo a pensar, a pesar de que estaban en el cautiverio, tal vez ese era su pretexto de no poder hacer sacrificios, de no poder, o estaban acostumbrados a hacer puros ritos, los cuales no agradaban al Señor. Para empezar, pues no hacían eh, lo que tenían que hacer como debían de hacerlo, ¿va? Vamos. Dice, aquí en el 9 nuevamente, dice, aquí el profeta, usando los pronombres de la primera persona, o sea, nosotros, ellos, nosotros, bueno, o mejor dice,
el profeta se está identificando con el pueblo y dice aquí que estaba tan corrompido espiritualmente que no practicaba la justicia. Por consiguiente, pues también sí, no iban a tener justicia, ¿no? Ni la rectitud. Era como si sus moradores vivieran en la oscuridad o estuvieran ciegos o muertos. Como consecuencia, los oprimidos estaban enojados, gruñían como osos y gemían como palomas. Buscaron justicia y ayuda, pero no la encontraron. Isaías confesó que el pueblo se caracterizaba por sus muchos pecados y rebeliones contra Jehová, incluyendo la mentira, la injusticia y la deshonestidad. Eh, y también vemos que desde el punto de vista, vamos a ver si sé que esta es una ilustración en el versículo 10, nos dice que es una ilustración perfecta de los hombres que procuran sin éxito escapar de su condición depravada por medio de su propia fuerza. Creían que ellos podían salvarse por sus propios medios o pensaban que la justicia que ellos hacían era la correcta cuando había mucha corrupción y terminaban frustrados por su incapacidad para alcanzar la salvación. Se daban cuenta que ellos por medio de ellos mismos no podían liberarse del pueblo de Babilonia. Pensaban o se daban cuenta que no. Ellos y a pesar de que clamaban al Señor, pues se daban cuenta que no los escuchaban. Vamos a ver aquí el versículo 11. Dice, gruñimos como osos, todos nosotros, gemimos lastimosamente como palomas, esperamos justicia y no la hay. Salvación se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. No es, dice aquí, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. En este versículo, esos dos versículos nos está diciendo que gruñen como osos, dice aquí. Bien. Vamos a ver, como consecuencia, los oprimidos estaban enojados y gruñían como osos y gemían como palomas. Buscaron justicia y ayuda, pero no la encontraron. Isaías confesó que el pueblo se caracterizaba por sus muchos pecados y rebeliones contra Jehová, incluyendo la mentira, la injusticia y la deshonestidad. Los que se quejaban con palomas eran las personas débiles, las personas pobres, las personas oprimidas, y los que gruñían como osos, como fieras, eran las personas que se dedicaban al mal. Entonces, ocasionaba pues, muchos crímenes, cometía muchos crímenes entre su propia gente, entre ellos mismos. Se comentaba algo que parecían víboras, porque entre ellos mismos se mataban. Y bueno, pues de esa manera nunca iban a poder encontrar su propia salvación y no iban a obtener la paz que ellos esperaban. Es el versículo 12, el 14, 13, perdón.
el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. En estos versículos, dice aquí que el profeta suministra la respuesta a las frustraciones de la nación. Sus pecados y transgresiones no han dejado de ser obstáculo para la liberación de Dios. Aunque sus rituales externos sean correctos, el impedimento de los motivos impuros todavía separa a Dios de su pueblo. Y eso es lo que nos comenta aquí. Vamos a ver el 14, el 15, perdón. Dice, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y se desagradó desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. A tal grado llegaba la corrupción que los que hacían el bien, a los que hacían el bien los encerraban, los metían en prisión, porque no estaban de acuerdo con las ideas que ellos llevaban, en el comportamiento que ellos llevaban. Esas eran las consecuencias del pecado. Dice que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Se olvidaron de la justicia. Ellos eran tan corruptos que, como contábamos, quien se portaba bien o quien hacía el bien, lo castigaba. Actualmente sigue igual, pues estamos peor todavía en esta época. No ha cambiado nada. Esto que estamos leyendo tiene más de 3000 años, sin embargo, la humanidad sigue igual, seguimos igual. Dice el versículo 16. Vamos a cambiar de diapositiva, por favor. Versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Aquí está interviniendo el Señor y nos da a entender que no había quien estuviera libre de pecado, quien estuviera a favor o quien estuviera, quien, detuviera todas esas transgresiones. Y por una parte se alegró el Señor, pero por otro lado, vino ahí donde interviene la mano del Señor, la justicia divina, y va a mandar al Mesías sufriente, el cual vamos a leer un poquito más adelante. Aquí prácticamente su brazo, cuando dice aquí, y lo salvó su brazo y le afirmó su amistad, su misma justicia. Aquí no está hablando prácticamente del Mesías, de Jesucristo, que lo va a mandar a la tierra, que lo mandó a la tierra precisamente para salvar, para liberar a su pueblo, y no tanto a su pueblo, sino también a la humanidad, para poder afirmar su justicia, dice aquí. Eso es lo que yo entendí en este versículo. Cuando ya está interviniendo el Señor, no hay quien se libre del pecado, solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el que vino a
a pagar por toda la humanidad, primeramente por su pueblo, el pueblo escogido, y en segunda, por las personas que confíen o confiamos en Él. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente versículo, la siguiente diapositiva. Estas dos son. Pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Bueno, y como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Estos dos versículos, aquí nos está hablando ya eh, como lo que es el Señor, el Dios de los ejércitos, dice, porque se viste como coraza, ¿no? La coraza es la pechera que se pone aquí para cubrir la flecha o la espada. Dice, el yelmo es el casco prácticamente, así como yo lo llegué a entender. Pero, dice, y las ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Esto en contra de todas las naciones que se opusieron al pueblo de Israel. O sea, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Prácticamente aquí Isaías nos está remontando a lo que es los, el, el, el milenio, o más bien la tribulación, de cuando los enemigos de Israel se vuelven contra él y el Señor los va a salvar a su pueblo con justicia. Vendrá el Mesías, pero en su segunda venida vendrá para liberar y, y hacer su reino. Y todos los que están en contra de Israel, pues se darán cuenta que a través eh, de la mano de Dios va a salvar a su pueblo escogido, y todo el mundo se dará cuenta que es el Dios verdadero. Dice, pues la justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con su manto, como con un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, son incluso aquí prácticamente los de las costas nos da a entender que son los demás pueblos que están en contra de Israel, tanto los de a pie como los cercanos como los lejanos. Y vamos a verlo ahorita. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eh, todos los pueblos que sobrevivan en todo el mundo tendrán una razón adicional para adorar al Señor, al ver cómo derrotó a todos sus enemigos por el poder de su Espíritu en la salvación de su pueblo de Israel. Por toda la tierra, el sometimiento a él será la única manera de sobrevivir en el reino venidero. Como les comentaba, aquí está hablando Isaías del futuro, eh, en la segunda venida del Señor. Sabemos que Isaías nos traslada de una época actual a una época futura.
y después nos regresa otra vez a la época actual. Pero aquí ya prácticamente nos está hablando de la tribulación, del reino milenial, porque también vemos, vemos que ya en nuestros últimos versículos nos va a hablar del futuro. eh, pero bueno, dice aquí en el 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. ¿Quiénes temerán? Los que están en contra del pueblo de Israel. Desde el nacimiento del sol, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová se levantará bandera contra él. Eh, si no estoy equivocado, a ver si Juan Carlos me puede sacar de esta duda. Yo me atrevo a pensar que es en la guerra de Armagedón. ¿Será esto lo que nos da a entender este versículo, Juan Carlos? Y obviamente el regreso de Cristo se va a caracterizar por la destrucción de la maldad de los gentiles, ¿no? Recuerden, el propósito de la tribulación es para preparar a Israel a recibir a su Mesías, pero también para que reciban castigo, pues, todos los que han rechazado al Señor. Señor. Y eso es durante la tribulación, que Dios va a purgar todo esto, ¿no? Decíamos que en el Ay, reino milenial nada más van a entrar puro gente que me creyente, cierro. y aún así después Espérame. va a haber revelaciones en contra de Dios. Pero sí, esto apunta escatológicamente hacia la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Perfecto. Sí. ¿De la clase? Sí, porque aquí ya Sí. el 20, aquí el 20, aquí el versículo. ¿Cómo te sientes? Bien. Del 1 al 1000. Ay, me están escuchando. ¿Cómo te sientes? Dice aquí el versículo 20, vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron a la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Esto qué nos da a entender? El versículo 20 prácticamente nos dice que el Mesías, el siervo sufriente, prácticamente está hablando de Jesucristo, redimirá a Sión y a todos los israelitas fieles. Redimirá, esto prácticamente bueno, esta promesa inalterable a la nación fue la base para la ratificación paulina de la salvación futura de Israel. Y como cantábamos, es en el milenio. Y nos habla de la salvación del remanente ya dentro del milenio. Porque nos comenta aquí. Cuando Jehová lleve a cabo su justicia sobre sus enemigos en la segunda venida de Cristo, el Mesías vendrá a Sión. Él será el redentor de los israelitas que se vuelvan a él arrepentidos. Al mostrarles que había esperanza para el futuro, el pueblo debía animarse a arrepentirse. Todo esto que menciona aquí es como lo que estaba comentando Isaías, escribiendo Isaías a sus lectores más próximos. Recordemos que esto lo escribió Isaías casi 100 años antes de que se cumpliera el, el cautiverio de Babilonia al pueblo de Israel. Y eso precisamente nos menciona que todo esto nos está hablando de la salvación del Mesías era para animarnos a que regresaran a Dios por el comportamiento tan corrupto que llevaban y tan depravado, pero aún así no pudieron entender. Porque, como contábamos, estaban ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, y caminaban en la oscuridad, a pesar de que era el pueblo de Dios. Y hoy imagínense los demás. Ahora, dice el 21, el último, y este será mi pacto con ellos. Aquí ya se habla del pacto, el nuevo pacto, que en algunos casos no menciona como el nuevo pacto. Este será mi pacto con ellos.
dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esto, mi pacto y para siempre, dice aquí, dice, gracias a que el nuevo pacto de Dios con Israel es eterno, el Espíritu de Dios y sus palabras serán objeto de atención permanente para el pueblo. Y vemos también aquí que cuando el Mesías regrese a juzgar a las naciones, también es en la segunda venida, inaugurará su pacto. En otras partes se le llama el nuevo pacto, como por ejemplo lo menciona Jeremías en el 31, versículo, en el capítulo 31, derramará su espíritu sobre los israelitas creyentes y pondrá sus palabras en ellos por toda la eternidad. Llamando, dice aquí, llamado a la reflexión sobre el pecado y la esperanza en la redención. Ese es el propósito, prácticamente, de este capítulo 59, es el llamado a la reflexión sobre el pecado y la esperanza de la redención. Después de que el pueblo de Israel en este capítulo confiesa su pecado, llega la salvación. Se arrepiente el pueblo de Israel, se da cuenta que a través de sus pecados, sus iniquidades, sus maldades y la falta de justicia, falta de equidad, hacen que se forme la barrera que impide la comunicación del pueblo o del hombre con Dios. Se ha apartado prácticamente, ¿no? Está sustituido de Dios. Y al arrepentirse, así como a nosotros se nos dice, arrepiente de tus pecados y tendrás la redención del Señor. Y llegará la paz espiritual, llegará a través del conocimiento de su palabra, llegará la aceptación como a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador. Bueno, aquí termina el capítulo 59. ¿Quieren hacer algún comentario, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, Manuelita, buenas noches. Buenas noches. Buenas Perdón, noches, Manuelita. buenas noches por no conectarme, pero había estado un poco indispuesta por esa canija presión. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, a mí esto, pues, me parece que, bueno, fue de que era un pueblo que no había justicia, que no había nada y los habitantes pues no hacían nada por estar bien, por portarse bien. Y aquí nos dice en Isaías, ¿no? Que por sus manos están contaminadas de sangre. O sea, pues yo me imagino que ahí se peleaban, se mataban sin consideración. Y aquí me recuerda Santiago, ¿no? Porque dice, los labios decían mentira y había maldad en vuestras lenguas. Como dicen que es más fuerte la lengua que pues otra cosa, ¿no? De que también se puede matar con palabras. Y aquí también nos dice que allí en aquella época nadie clamaba por justicia. A mí se me parece que era ahí un revoltijo de gente que a ver quién era el más poderoso.
y se apresuran a matarse, a derramar sangre y toda esa maldad y destrucción, pues no pensaban en niños, en inocentes, y no conocían la paz. Y aquí también nos dice, ¿no? Que se alejó la justicia, pues claro, en eso, y andaban como ciegos, andaban en la oscuridad, y pues también nos dice, ¿no? Que como aquí lo entendí, que el rico es el poderoso, que crujían como animales, y en cambio, pues más bien los débiles o los pobres eran como palomas. Y pues, ¿qué cuesta deshacer una palomita contra un oso o un león? Pues no, ¿verdad? Yo me imagino que era horrible en el Antiguo Testamento, puesto que el derecho se retiró y la justicia se fue lejos. Entonces ahí no conocían los derechos de nadie. Y aquí también nos dicen, ¿no? De que temerán el nombre de Jehová, y pues aquí es donde ya empieza la gloria del nacimiento de Jehová, de Dios, que es desde el sol su gloria, y vendrán el enemigo de Dios, de Jehová, como ríos. Pero aquí es como las guerras, ¿no? Que de estos antepasados, que muchos se cubrían con lanzas, con escudos, todo eso, y los israelitas pues no tenían más que el Dios que los iba a cuidar. Entonces por eso digo yo, ¿qué importa el escudo, toda la armería que tengas, si no tienen a Dios con ellos? Y aquí Dios dice, prometo darte mi esperanza y mi palabra, y estos serán mis regalos, o sea, sus regalos de que los va a salvar, y como es su pueblo escogido, pues él, él los llama a una reflexión sobre el pecado y la esperanza en la redención. Bueno, eso es lo que yo ahorita me llamó la atención, ¿no? De que cómo vivían, y exactamente estamos igual, porque como vemos tanta gente que les quiere uno hablar del evangelio y le corren y nos dicen, no tengo tiempo, con permiso, y bueno, esa es mi reflexión. Gracias. Gracias a usted, Manuelita. Sí, efectivamente, los tiempos no han cambiado. Desde hace 3000 años la humanidad sigue igual. Sigue en la corrupción, sigue en la iniquidad, sigue, y creo que está se agravó más de que en aquellos años. Y bueno, pero sabemos que siempre hay un redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por desgracia, se vive, se vive en la oscuridad, se viven muertos espiritualmente y ciegos porque no se dan cuenta de la verdad o no quieren darse cuenta de la verdad. ¿Algún otro comentario, por favor? Sí, Armandito, yo, bueno, aquí la verdad es que este capítulo, pues tiene tres puntos principales, ¿no? Cómo Dios nos alejó, bueno, en este caso al pueblo judío, ¿no? Hablando en relación a este capítulo, cómo eso hizo que se alejaran de Dios sus iniquidades, su actuar, lo que hacemos en contra de las personas, ¿no? Esa iniquidad que hace que ese pecado nos separe del camino, rompemos ahí, hay una brecha muy grande donde estamos, donde el puente se ha roto para llegar a Dios. Pero
Aquí está hablando precisamente de que ellos pecaron contra Dios, que no es que Él no los escuche. Él siempre ha estado con ellos y siempre se los demostró desde siempre, desde Abraham, desde Noé, desde hablando específicamente que los sacó de Egipto y todo lo que pasaron en el desierto, lo que vivieron en jueces, lo que vivieron en reyes, siempre estuvo ahí. Él siempre peleaba sus batallas, en el desierto les dio de comer, les dio de beber. Entonces nunca los abandonó. Pero ahora que ellos dicen que Dios no los escucha, que se ha alejado de ellos, no es por culpa de Dios, es por culpa de sus propias Ellos. iniquidades, ¿no? Pero siempre Dios tiene una salida. ¿Y cuál es esta salida? La redención. Desde aquí, fíjate, cómo les vuelve a hablar de la redención, les vuelve a hablar de este Salvador que va a hacer que salgan de todo ese pecado en el que están envueltos. No los va a sacar ni un guerrillero, ni un militar, ni un presidente. Dios es el que los va a sacar de ese lodo. Entonces, por una parte nos hace ver nuestros pecados, por qué Él no nos escucha, y por otra nos está mandando la solución, que es la redención. Y desde aquí nos están hablando, desde aquí, desde Génesis, nos está hablando de Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica y siempre ha hablado de Él, ¿no? Nada más que ellos ahorita están ciegos, sordos, pero es parte del juicio que están viviendo los judíos, ¿no? Y no nada más los judíos, también muchos gentiles, mucha gente del mundo que no ha creído en Jesucristo y que piensan que Él no, que ellos solitos van a salir adelante y no tienen necesidad ni pedir ayuda de nadie más y ni mucho menos de Dios. Pero pues aquí estamos viendo que no es cierto, que necesitamos de Él, ¿no? Está muy, muy interesante. Muchas gracias, Armando. No, gracias a ti, Brendis. Sí, sí, definitivamente. Eh, Aquí vemos cómo el pecado nos aleja de Dios, pero siempre hay una mano salvadora, la redención del Señor. Yo quiero comentar desde el principio, el comentario que hiciste desde el principio, hermanito, de iniquidad, transgresión, pecado. Sí, Mira, en términos prácticos, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que tienen diferentes definiciones, pero prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, pecado, amarto, significa errar el blanco. Transgresión significa ir más allá del límite, ¿sí? Iniquidad, dijiste que era algo muy grave. Pero mira, a fin de cuentas, mira, Injusticia no se hagan pelotas. o maldad. Espérenme un segundo. No nos hagamos bolas, tomémoslo como sinónimos, ¿sí? Porque ya, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? sí, sí, sí. Ok, entonces no nos hagamos, pero tomémoslo como sinónimos, aunque etimológicamente tienen significados diferentes, pero básicamente se refiere a lo mismo. Porque muchos dicen por ahí, no, es que ahora ya nosotros ya no cometemos pecados, ya nuestros pecados ya están pagados. Entonces, ¿qué cometemos? No, transgresiones. ¿Qué diferencia hay entre transgresión y pecado? Dime, ¿qué es la diferencia? Pues no saben ni qué decir. Básicamente es lo mismo. O sea, ahora, de lo que estaban comentando, que sí, que el pecado nos separa de Dios, pues eso es evidente, evidente. Dios no se puede congratular con el pecado. O sea, Dios es algo que aborrece, ya llámele transgresión, iniquidad, pecado. Dios no se agrada con eso, ¿no? Y, y claramente lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, o sea, quiere decir separados de la gloria de Dios. Esa es la situación de todo hombre. Y luego mencionaban en el texto que el pueblo de Dios decía estaba como muerto, como muerto. Digo, estaban como muertos porque a pesar de tener la palabra de Dios, ¿sí?, no actuaban conforme a ella y actuaban como los que no conocen a Dios, que eso sí en realidad están muertos. Y lo mismo
lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿sí? De que, ya se me fue la idea, que estamos como muertos, ya se me fue la idea ah, todo aquel que no conoce a Cristo como único y suficiente Salvador está muerto espiritualmente. Pablo lo dice en Efesios. Y vosotros estabais muertos en delitos y pecados y Dios nos da vida, ¿sí? Entonces, Dios toma la iniciativa de darnos vida para que podamos creer el Evangelio, ¿sí? Pero esa vida viene de Dios. Pero la gente que no conoce de Cristo, ellos sí están muertos. El andar como muertos estaría hablando de un creyente que no hace caso de la palabra, ¿no? Anda como muerto a pesar de ser hijo de Dios. Bueno, en teoría, porque también la posibilidad es de que ni lo sea, ¿sí? Que sería ser. Entonces, una cosa es estar muerto y otra es andar como muertos. Entonces, ahorita estuve tomando nota. Miren, prácticamente el capítulo habla de la injusticia del pueblo, la injusticia en la que estaban viviendo. No es que Dios no quiera ayudarlos o no pueda ayudarlos, ¿sí? Es simplemente porque era tanto el pecado que había en Israel que Dios ahora sí que los abandonó a su suerte. Porque miren, miren, vamos a ver ahora que vamos a estudiar los profetas menores, cómo prácticamente toda la profecía tiene algo en común. Dios advierte, primeramente, ¿sí? Segundo, ejecuta juicio, pero siempre vamos a ver que en todas las profecías hay una puerta de esperanza. Siempre. Aquí lo estamos viendo ahorita, lo vamos a ver en los 6 capítulos restantes, lo vamos a ver en los profetas menores, que Dios siempre está advirtiendo, ¿sí? Llamando al arrepentimiento. La gente no responde, ejecuta juicio, pero siempre existirá una puerta de esperanza para el que responda al llamado de Dios. Entonces aquí estamos viendo que había mucha injusticia en la tierra. Los ricos explotaban a los pobres, ¿sí? Y se valían de su autoridad para explotarlos, ¿sí? Para hacerse más ricos. Comentaste algo, Armandito, las cosas no han cambiado hoy en día. Hoy en día también vemos mucha injusticia en el mundo, ¿sí? Ricos que explotan a los pobres, valiéndose de sus puestos públicos. No han cambiado las cosas realmente, ¿sí? También vimos otro punto que el pueblo de Israel clamaba a Dios todo y alzaban las manos y pidiéndole a Dios. Y Dios no escuchaba y decían, pues Dios no nos escucha, ¿no? Como que Dios tenía la culpa, pero no. Dice, les contesta el profeta, lo que pasa es que ustedes están orando a Dios con manos manchadas de sangre. ¿Cómo Dios va a contestar así? Y lo vimos hace poco en Timoteo. Dice, los hombres orar con manos santas. O sea, eso se refiere a que vidas limpias. Si estamos en vidas sucias, pues cómo Dios va a contestar la oración, ¿no? Sí, cómo sigue siendo la misma situación, ¿sí? Realmente había un conflicto entre la verdad y la mentira, ¿sí? Y cuando siempre existe ese conflicto, hay confusión, hay caos. Pero las mentiras, ¿de dónde provienen? ¿De quién provienen las mentiras? De Satanás, el padre de toda mentira provienen. ¿Y cómo se pueden combatir las mentiras de Satanás? Con las verdades de Dios. Entonces uno tiene que decidir cómo combatir las mentiras de Satanás usando la palabra de Dios. Mira, ahorita que es un paréntesis, que se murió hace 2, 3 días el Papa. Y estaba yo en una entrevista con unos cardenales de aquí de México, que, que si el Papa quería apoyar a los homosexuales, eh, ¿cómo se dice? Nombrar mujeres y todo. Decían, no, pues sí, que no, como que no saben ni qué contestar. Dicen, no, pero el Papa sí siempre siguió el Evangelio de Cristo. Oye, oye, eso es una tremenda mentira. ¿Cómo se puede decir que seguía el Evangelio de Cristo si él predicaba salvación por obras? No, la Iglesia Católica no predica la salvación por gracia, predica gracia más obras, pero tampoco ese es el Evangelio de Cristo, es de gracia más obras. No, no ese es el Evangelio. Pero si la gente no conoce las verdades de Dios, pues se lo cree. Se creen todito lo que les dicen, pero en fin, ¿sí? Son personas que viven de mentiras, ¿sí?
Y eso era lo que realmente tenía disgustado a Dios. Y Ahí por viven como ciegos, como muertos, sí, espiritual. pero realmente pero todavía abre la puerta de la esperanza, siempre. Sí, sí. Si vienen al arrepentimiento, yo los voy a perdonar. Y lo vamos a ver a lo largo de los demás profetas. Siempre, si se arrepienten, hay perdón de Dios, hay misericordia de Dios. Él dice, y aquí está diciendo claramente, van a venir a mí, ¿sí? Se va a establecer el nuevo pacto con Israel, no el antiguo pacto que violaron, el nuevo pacto donde Dios promete olvidar sus transgresiones, sus pecados y darle su Espíritu Santo. Porque miren, es tan obvio como esto. ¿Qué le dijo el ángel el Gabriel a José, al papá al padre terrenal de Jesús, que iban a tener un heredero que iba a reinar sobre la casa de David? ¿Sí? Hoy actualmente el pueblo de Israel rechaza a Cristo como su Mesías, pero es el propósito de la tribulación, que reconozcan a su Mesías, ¿sí? Porque ¿de qué le serviría, dime, de qué le serviría a Jesús venir a reinar sobre un pueblo rebelde? Esto no No, tendrá sentido. Que viene a reinar sobre la casa de Jacob, pero la casa de Jacob lo rechaza todavía, no. Por eso el propósito de la tribulación es para que Israel doble sus manitas y clame, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. se Entonces, dice que la tercera parte de los judíos, del pueblo de Israel, va a aceptar a Jesús. Las dos terceras partes no se van a salvar. exactamente, y lo dice Zacarías claramente. Ya vamos a ver esos profetas que, como les digo, se llaman menores, pero no menores en importancia, dicen que es muy interesante. Pues eso es lo que quería comentar, es realmente ya vienen los últimos 6 capítulos de Isaías, donde es puro reino milenial y como la puerta está abierta, esa puerta de esperanza siempre va a existir. Pero hoy nada más tratemos de aterrizar esto en nuestros días. Dios, ¿cuál es la advertencia que está haciendo Dios hoy en día, 2025? Bueno, desde que todo el Nuevo Testamento está escrito. ¿Cuál es esa advertencia? ¿Cuál es la advertencia? Ese evangelio puro. ¿Cuál es la advertencia que está haciendo Dios hoy en día? Que El todo aquel que Va a no, arrepentimiento. venir, que todo va a venir aquel Jesús, que todo aquel que no crea en Jesucristo Jesús, se ya va es a perder. condenado. Ya lo dice condenado. claramente, ya es condenado, ¿sí? Pero dice también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, más bien es que analicemos si creemos o no creemos, porque también podemos creer que creemos, cuando en realidad no estamos creyendo, ¿sí? Creer en Jesucristo es Creer en Dios. no necesariamente creer en Dios, porque Jesús dijo, creer en Dios, creer también en mí, También en mí. ¿sí? Voy Entonces, pues a preparar lugar para vosotros. Pablo decía ser celoso de Dios y sin embargo, perseguía a los cristianos, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, Sí. cuando Jesús dice, creer en Dios, creer también en mí, quiere decir, no te basta con creer en Dios, no te basta, ¿sí? Porque ya les he dicho una vez, se los dije hace poco, cuando uno está creyendo en Dios, o dice creer en Dios, pero ese Dios en el que cree no es el Dios que está revelado en las Escrituras, Ay, salud. está adorando a un ídolo, ¿sí? Creyendo que están adorando a Dios, pero en realidad ese Dios es un ídolo porque están adorando su concepto de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que adorar al Dios, pero el Dios verdadero, vivo y verdadero, que está revelado en las Escrituras, ¿sí? Y esa mucha gente cree en Dios. Ahora, otra cosa que ya se me está pasando en este comentario. Hablábamos de arrepentimiento y fe, pero quiero decirles una cosa. La conversión conjuga arrepentimiento y fe simultáneamente. Porque miren, ¿qué es arrepentimiento? Lo vamos a decir. Arrepentimiento es cambiar tu manera de mente. O sea, a ver si puedo explicarlo. Un borracho, la borrachera es un pecado, ¿sí? Pero puede arrepentirse y dejar de ser un borracho, ¿sí? Dejar de ser un borracho. Y ahora ya es una blanca palomita, ya no te prueba una sola gota de alcohol. Ya se arrepintió de haber sido un borracho, pero de todos modos va directo al infierno.
porque no es la borrachera lo que lo condenaba, era el no creer en Jesucristo. El que no cree ya es condenado, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Abandonar su pecado, reconocer su pecado, sí, abandonar, pero volverse a Cristo, ¿sí? Ahora al revés, una persona puede decir, creo en Jesucristo, lo he aceptado, pero no se está arrepintiendo de sus pecados, tampoco no funciona así. Tiene que ver arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, para ser salvo, Juan únicamente menciona la fe, no menciona la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque se da por sentado que cuando hay fe, hay arrepentimiento, ¿sí? Pues Juan lo da por sentado. Si tienes fe en Jesucristo es porque hay arrepentimiento de tus pecados. Porque ¿cómo puedes decir que crees en Jesucristo y, y todavía estás viviendo en el pecado? Digo, no es congruente. Ahora, y no estoy diciendo que sea ya uno impecable, pero el cristiano verdadero lucha contra la carne, lucha contra el pecado y pide a Dios ayuda. Y cuando se cae, se vuelve a levantar porque le pide ayuda a Dios, ¿no? El que se deleita en el pecado, pues es evidente que, aunque digas ser cristiano, si se está deleitando en el pecado, alguien dijo, si puedes estar pecando continuamente y duermes tranquilo, sabrá Dios si realmente eres creyente. Bueno, ese era mi comentario, ya me extrañé, pero bueno, adelante, si alguien más quiere comentar algo, adelante, y si no, ya se van a dormir. Oye, ¿ya te tomaste la pastilla? Bueno, ya no hay comentarios. La presión. Ajá. Bueno, Y pues, está. Eddie, si quieres orar, por favor, para terminar, y ya nos vamos. ¿Sale? Brendis dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Sí, hija, pues claro que sí, pues inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de conocer de su palabra, porque constantemente nos está enseñando a través de su palabra lo que Él quiere de nosotros. Y porque en este capítulo hemos aprendido que eh, sí nos dice cuáles son nuestros pecados, nuestras iniquidades. Eso nunca está oculto, siempre nos lo ha dicho, pero también nos dice que existe la puerta, existe el camino que nos lleva a la redención, a la vida eterna que es a través de Jesucristo. Entonces Él siempre nos da la salida, junto con la prueba viene la salida. Entonces Él nunca nos ha abandonado, siempre nos ha sostenido con su justicia, con la diestra de su justicia. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, bondadoso y misericordioso, y porque siempre está cobijándonos, siempre está enseñándonos su palabra, ¿no? Que es a través de ellas donde conocemos su carácter, sus atributos, lo que Él quiere de nosotros. Y sobre todo, como estaban comentando hace rato, que creamos en Jesucristo, que ese es el propósito, el plan principal de Dios, el único plan siempre ha sido Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por cada persona que está aquí integrada, porque tú nos das hambre y sed de tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos conocerte. Gracias por la vida de Armandito, porque se preparó, porque estudió y porque nos enseñó. Gracias por la vida de Juan Carlos, que, Señor, que tú lo has restaurado su salud, Señor, porque siempre tu mano siempre ha estado sobre él. Señor, gracias porque lo has sanado, porque has puesto obstáculos para que no se pensara que fuera otra cosa, Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida de Juan Carlos, por la vida de Leti, de Carlitos, de Pepito, Señor, porque como familia han cuidado de su papá. Gracias por este siervo, Señor, que tú has permitido que esté en nuestras vidas y que nos ha enseñado, Padre Celeste. Gracias por la vida de Manuelita, que está aquí presente, por la vida de Patita, de Aurelito, de mi cuñada Viri, Señor. Gracias por permitirnos convivir, por permitirnos estar juntas, porque aprendemos una de la otra. Gracias, Padre Santo, por esta reunión y bendice a todas las personas que están aquí y las que no se pudieron conectar.
y toda la persona que pueda ver este capítulo, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu precioso y hermoso Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Pues, hora de despedirnos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto verles nuevamente después de 2 semanas de ayuno obligatorio. Casi 3. Fueron como 3. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahí está Viri también. Anda en Puebla, Viri, qué bueno. Ah, Sí. Están bueno, pues, visitándonos. un abrazo para todos. Dios les bendiga y nos vemos Cuídense mucho. la próxima semana en el Reino Milenial. Primeramente Dios. Aquí Buenas noches, bye. descansen. Buenas Buenas noches.